Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenos días. Siendo el día de hoy, martes 16 de marzo, vamos a dar inicio a nuestra sesión. La última clase habíamos propuesto algunos ejercicios, ¿no? Los cuales pues habíamos dejado como tarea para que ustedes lo puedan presentar. Y bueno, estos ejercicios son los 10 que se presentan en este caso. Entonces, mi consulta es si es que han tenido algún problema con estos ejercicios. ¿Sería necesario desarrollar alguno de ellos o continuamos avanzando la temática? A ver, chicos, quedo a sus opiniones. Vamos a ver cuántos son. 9. A ver, Elías, Andy, Jordan, Brian, Luis, Gabriel, Marco, Oscar y Johan. ¿Qué dicen, chicos? ¿Quisieran que alguno de ellos en particular podamos desarrollarlos? Quizás todos o quizás ninguno, depende de ustedes, ¿no? Porque antes de continuar con el desarrollo, si es que ha quedado claro y no tienen inconvenientes en ese sentido, bueno, entonces ya daríamos para continuar con el siguiente tema. Pero lo que no se quiere es que queden algunas dudas, ¿no? Al respecto de los ejercicios que se han propuesto, pues porque esta parte corresponde a la parte básica de la programación, ¿no? Seguidamente nosotros tenemos que interactuar con lo que son los procesos repetitivos. Entonces, a ver, chicos. Sí. A ver, Andy, sí, un poquito no llegué a escucharte correctamente. A ver si por favor podrías volver a repetir. Los dos. Ok, los dos últimos ejercicios, ya, perfecto. Perfecto, listo, ok. Muy bien, Andy. Ya, chicos, entonces los dos últimos ejercicios son los siguientes, ¿no? A ver, realizar, dice, vamos a ampliarles un poquito más. Ya. Realizar, ¿no? Un programa que permita pues ingresar 3 números. Los 2 primeros serán usados para los cálculos, ¿no? Mientras que el tercero indicará la operación a realizar. En caso de que este sea 1, se sumarán los valores. Si es 2, se restarán. Si es 3, se multiplicarán. Y si es 4, pues se dividirá, ¿no? Bien, entonces vamos a desarrollarlo. Para esto vamos a venir aquí a nuestra pizarra y vamos a comenzar su desarrollo. Recuerden que todo esto parte pues por acostumbrarnos a elaborar nuestro análisis, ¿sí? A ver, chicos. Entonces, jóvenes, nunca deben pasar por alto este tema del análisis, ¿no? El análisis les va a permitir pues, que ustedes puedan identificar, ¿no?, los elementos del programa y en base a ellos ustedes puedan aplicar una solución. Entonces este análisis está conformado por los datos de entrada, por el proceso y por los datos de salida. Entonces en base a ello vamos a realizar. Sí, vamos a solucionarlo. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que se debe ingresar 3 números. Entonces bien claro nos está diciendo, son 3 números los que debemos ingresar. Entonces estos números pueden estar dados pues por A, por B,
y por C. O sea, necesitamos 3 variables, ¿sí? Recuerden que los nombres pueden ser cualesquiera. Ahora, los dos primeros, pero ese es el proceso. Vayamos a ver qué es lo que vamos a obtener, qué es lo que nos pide como datos de salida. Los dos primeros serán usados para los cálculos, mientras que el tercero indicará la operación a realizar. Entonces, vamos a ver acá. Los dos primeros, quiere decir A y B, serán usados, ¿no? Dice, serán usados para realizar las operaciones. O lo que vendría a ser los operandos también, ¿no? Podríamos darle esa denominación. Y el tercero, este de acá, dice es el que nos va a indicar qué tipo de operación se va a efectuar. ¿Qué tipo de operación? Entonces, para clarificar mejor este punto, quedaría así, ¿no? Vamos a borrarlos acá. Estos vendrían a ser los operandos. A y B. Y C vendría a determinar la operación. Eso es lo que nos está indicando en la definición del problema. Mientras que el tercero indicará la operación, ¿ve?, a realizar. En caso de que este se refiere al tercero, en caso de que el tercer valor, es decir, C, si C dice es igual a 1, ¿no? Si C toma el valor de 1, se sumarán los valores. ¿Qué valores? ¿Quiénes? A más B. ¿Ya? Eso nos dice, ¿no? Si el valor de C es igual a 1, entonces se sumará los dos valores anteriores, es decir, A más B. Si este es 2, o sea, si el valor de C es 2, se restarán. Entonces, si el valor de C es igual a 2. ¿Por qué lo pongo el doble igual? Porque estamos en el ámbito de programación. En un ámbito normal podríamos decir x igual a 7, pero sabemos de que esto en programación significa asignación. Entonces, para no confundir, ¿no? Porque si ponemos c igual a 1, le estamos diciendo asígnale el valor de 1 a la variable c. Pero si en lugar ponemos c igual a 1, aquí estamos comparando. El valor de c es igual a 1, ¿sí? Entonces por eso pongo los dos iguales. En caso si el valor de c es 2, entonces se restarán. ¿Quién es? A menos b. Si es 3, se multiplicarán. Si es 3, o sea, si c es igual a 3, pues entonces estos se multiplicarán. A por b, y si es 4, se dividirá. Entonces, si c es igual a 4, pues esto se dividirá. Eso es lo que nos indica, ¿no? En base al valor de c. Por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos esperar como salida? ¿No? ¿Qué debemos esperar como salida? Que según el valor de c, si es 1, deberán sumarse, si es 2, deberán restar, si es 3, multiplicar, y si es 4, dividir. Entonces, en la salida nosotros mostraremos la suma, o la resta, o el producto, o la división. Es decir, no voy a mostrar los 4, sino voy a mostrar uno de ellos. O es la suma, o es la resta, o la división, o la multiplicación. Uno de ellos. Por eso estamos utilizando el o, ¿sí? Uno de ellos. Para poder lograr esto, ¿no? Para poder llevar a cabo, obviamente pues trabajaríamos con el valor de la variable c. Si la variable c es igual a 1, se suma a más b. Si c es igual a 2, se resta a menos b. Si es 3, a por b. Si es 4, a entre b. Así que esto nos obligaría a emplear una prueba de condición. Pero recuerden de que a nivel de las pruebas de condición, ¿no? Tenemos 4 alternativas, así que podríamos simplificarlo haciendo uso de una estructura de selección. Esa estructura de selección, ¿no es cierto?, a nivel de programación viene a representar el switch case, ¿no? Vendría a representar el switch case. Entonces, dicho esto, pues vamos a
realizarlo con esta estructura, ¿no? ¿Lo podríamos hacer con pruebas de condición? Sí. Sí, vi en sus soluciones que alguien lo había hecho con pruebas de condición y me parece bien. Pero lo adecuado, lo más óptimo sería una estructura de selección, porque eso nos permitiría pues poder optimizar más el código, ¿no? Entonces, dicho esto, pues vamos a aplicar. Sería switch ¿quién? C. Switch C, ¿no? En caso que el valor de C sea 1, ¿qué debe suceder? Debe sumarse. Entonces nosotros podríamos imprimir directamente, ¿no? Sí, pero bueno, como estamos en el análisis, solamente podría poner así, A más B. Ya en el código lo especificamos de mejor manera. Listo, A más B. Y no se olviden que con un break estaríamos saliendo de esta alternativa. Entonces en el caso de que C es igual a 1, se sumarían ambos valores. En caso que C sea 2, estos valores ya no se sumarían, sino se restarían. Igual al finalizar, un break para terminar. ¿Qué sucedería en caso que sea 3 el valor de C? Entonces los valores ya no se suman ni se restan, sino se multiplican según el análisis que hemos hecho acá. Se multiplicaría. Finalizamos con un break, ¿no? Un rompimiento. Y en caso que sea 4, el valor de C, entonces se dividirían A entre B con un break. Ahora, si bien es cierto, dentro de nuestro programa solo validamos que sea 1, 2, 3, 4, pero también C podría tomar un valor como 0, podría tomar un valor menos 3. Recuerden que el usuario va a ingresar valores, ¿no? 0, menos 3, de repente a C le podrá poner 5, le podrá poner 10. Entonces, cuando C asuma estos valores, ¿cómo debe reaccionar? ¿Qué debe pasar? ¿Qué nos debe mostrar? ¿Nos deberá mostrar una suma, resta, multiplicación, división? No. ¿Por qué? Porque para estos valores del valor de C no está permitido ninguna de las operaciones. Entonces, ¿qué hacemos? En caso contrario, ¿no? En caso contrario, o por defecto también se lee, ¿no? En caso contrario, ¿qué debería pasar? Un mensaje, ¿no? En el cual digamos valor no válido, punto y coma. Y finalizamos nuestra estructura switch case. Aquí no habría necesidad ya de ponerle un break, ¿no? Acá ya no habría necesidad de ponerle un break, porque al ser esta ya la última instrucción de toda la estructura, al ser esta la última instrucción, una vez de acá, ¿a dónde va? Ya no va a ninguna otra, ¿no? Entonces por eso es que podemos obviar el break. En la última instrucción ya no va el break. En todas las otras sí. En todas las anteriores sí. Bueno, y esto sería la solución. Esto sería la solución. Vamos a ver, vamos a poner un caso. A ver, vamos a suponer que A vale 25 y B vale 10. ¿Ya? Entonces en el valor de C le decimos que C va a ser igual a 2. Entonces si C vale 2, viene y pregunta, ¿no? C, ¿cuánto vale C? 2. ¿2 es igual a 1? No. ¿2 es igual a 2? Sí. Entonces se ejecuta esta línea de código. ¿Cuánto vale A? Vale 25. 25 menos B, que es 10. 25 menos 10, ¿cuánto será? 15. Break, este break, ejecuta el break, ¿qué hace? Para que ya no siga en las líneas de abajo, sale, ¿no? Termina la ejecución. Entonces termina habiendo restado. Y sí, pues, si la alternativa era 2, tenía que restar ambos valores. Eso vendría a ser el análisis del ejercicio número 9. Así que una vez hecho esto, pues iríamos a la parte de su aplicación, ¿no? Entonces accedemos al DevC++, ¿no? Abrimos un código y en este código pues niche include iostream using namespace std, ¿no? In main void, podemos abrir la llave aquí o podemos abrirlo acá también, como ustedes gusten, no hay ningún problema, ¿sí? Es cuestión
de cómo mejor nos adaptemos, ¿no? ¿Sí? Bueno, siempre que hagamos esto, a veces va a quedar una de más si es que no lo hemos hecho correctamente, ¿no? La idea es ahí nada más, abrimos y automáticamente se inserta el cierre. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Declaramos variables. Entonces, ¿qué variables necesitamos? Según el análisis que hemos hecho, A, B y C. ¿Qué hacemos a continuación? Solicitamos que se ingresen los valores. Entonces, inicialmente a través de un cout solicitamos que se ingrese el primer valor, punto y coma, a través de un cin, ¿no? Leemos el valor y lo almacenamos en la variable A. Seguidamente solicitamos que se ingrese el segundo valor. Esto también lo leemos a través de un cin y lo almacenamos en la variable B. Listo, ya tenemos nuestros dos datos. Ahora, ¿qué hacemos? Solicitamos que se elija la opción. Entonces ponemos ingrese el valor de la operación. Entre paréntesis ponemos 1 igual suma, 2 igual resta, porque si no, ¿cómo va a saber el usuario, verdad? 3 producto y 4 igual a división. Cerramos paréntesis, 2 puntos y efectuamos la lectura cdin y lo almacenamos en la variable C. Listo. Ahí están ingresados mis 3 datos. ¿Sí? Entonces con esto ya completé este primer proceso de acá, que es el ingreso de los datos A, B y C. ¿Sí? Ahora entonces nos vamos al proceso. Entonces, ¿dónde está el código? Acá. Muy bien, entonces nos vamos, ¿no? Implementar el proceso de cálculo. Switch ¿quién? C, ¿no? Switch C. Abrimos llaves. En caso que sea 1, ¿qué hacemos? Aquí lo que les mencionaba, ¿no? Según nuestro análisis, dice A más B. Entonces hay que imprimir el resultado. Eso representa a una impresión. Entonces ponemos, ¿cómo imprimimos? A través de un cout, o un cout, ¿no? Cout, ponemos, incluso puedo hacerlo así, ¿no? Sencillamente puedo poner A más B, o sencillamente podría hacer esto. La suma de A más B es A más B. Puedo hacer eso. Y finalizo, ¿no? Con un break. ¿Sí? Finalizo con un break. Para el siguiente puedo copiar para agilizar el proceso. ¿Cuánto necesito? Necesito 3 estructuras más, ¿no? O sea, 4. Entonces en la segunda evaluación ya sería con 2, aquí sería con 3 y acá sería con 4. En el caso de 2 ya no hablamos de la suma, sino hablamos de la resta de A. Aquí cambiaríamos. Menos B es, cambiamos la operación, acá sería A menos B. En la tercera línea sería la multiplicación, podría poner, ¿sí? O también podríamos poner el producto, ¿no? El producto de A, aquí sería por B es, cambiamos el operador, acá sería la multiplicación, el asterisco, y finalmente, en este caso sería la división, ¿no? De A entre B es, y aquí pondríamos A entre B, ¿sí? La otra parte de la estructura es en caso que los valores no hayan sido ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. ¿Qué debe suceder? Entonces en ese caso, venimos acá, default, ¿no? Default ponemos a través de un cout, ¿no? El valor, ¿no? No es válido. ¿Listo? Y finalizamos y no hay necesidad de poner un break ahí.
Muy bien. ¿Qué quedaría? Bueno, terminar el proceso, ¿no? A través de un return 0, ¿no? Que es parte de la estructura de nuestro programa. Así que esto sería todo el código, ¿no? Porque eso es también lo que nos refleja nuestro análisis hecho. Así que vamos a compilarlo. Bueno, vamos a darle acá pues el escritorio, vamos a ponerle demo. Vamos a guardarlo. Verificamos que no haya errores ni advertencias, pues no lo hay, y lo ejecutamos. Ingresa el primer valor, ¿se acuerdan el caso que pusimos? 25. Para el segundo 10. Elegimos ahora la operación suma, resta, producto, división, ¿no? ¿Qué pasa si a pesar de lo que me está diciendo 1 suma 2, resta 3, producto, 4, división, yo le pongo 8, que me va a dar? El valor no es válido, no me va a mostrar ninguna operación. Vamos a ponerle 25, 10 y igual, ¿no? Si le ponemos un valor negativo, menos 4, también nos va a decir que el valor no es válido. Lo cual significa que el programa está respondiendo correctamente. 25, 10, ahora sí, voy a enfocarme en las alternativas. Voy a darle 1, entonces me va a decir que la suma de 25 más 10 es 35. Vamos a volverlo a ejecutar, 25, 10 y ahora vamos a ponerle 2. Entonces en el caso de 2 nos va a decir la resta de 25 menos 10 es 15. Para el caso de 25, 10, pero ahora con 3, ¿no? El producto de 25 por 10 es 250. Y finalmente 25, 10, ¿no? Y la operación 4, ¿a qué va a ser igual? La división entre 25 entre 10 es 2. Ahora, debería ser 2.5, ¿no? Pero nos está saliendo entero porque está siendo tratado como tal, como entero. Otra alternativa es que esto se pueda trabajar con variables decimales y con formatos de números decimales, que lo vamos a ver en otro momento, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos nuestro resultado, ¿sí? Ahí tenemos los resultados y la solución del problema número 9. ¿Preguntas, chicos? ¿Queda claro? ¿Queda claro ese ejercicio? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio número 9? ¿Ninguna? Bien, entonces ahora vamos a completar, pues, ¿no? Su compañero también nos pedía que realicemos el ejercicio número 10, ¿no? Donde dice, pues, crear un programa en el cual se permita calcular el sueldo de un trabajador según los siguientes criterios, ¿no? Así que vamos a venir acá y vamos a borrar todo lo que en este momento ya no vamos a necesitar, porque vamos a hacer otro análisis, ¿no? Que obviamente va a ser diferente, ¿no? Al que hemos realizado en este momento. Sus compañeros, digamos que se unieron a la sesión mientras hemos estado desarrollando este ejercicio, ¿no? Al inicio propusimos, ¿no? Si es que había alguna sugerencia en la cual quisieran, pues, que solucionemos algunos de los problemas que se dejaron. Entonces, bueno, a solicitud de uno de sus compañeros es que nos ha pedido desarrollar el ejercicio 9 y 10, ¿no? Entonces es por eso que estamos desarrollando. Pero si es que alguno de los que se unieron y tuvieran la necesidad de alguna duda con alguno de los problemas que hemos visto, entonces podrían ustedes solicitarlo para desarrollarlo. Recuerden, chicos, que la parte de la evaluación, ¿no? De los entregables en la plataforma del Blackboard pasa por ello, ¿no? Les van a proponer algunos ejercicios, ¿no? Como los que estamos viendo, para que ustedes los puedan hacer. Entonces lo que queremos es de que no haya ninguna sorpresa cuando tengan que solucionarlo, ¿no? Que de repente pues algo no les haya salido, que no les haya funcionado, ¿sí?
Bien, entonces vamos a borrar esto de acá para dejar nuestra estructura pues lista para el siguiente problema. Bien. ¿Qué dice en el ejercicio número 10? A ver, realizar un programa que permita calcular el sueldo de un trabajador. Ok, entonces ahí ya de antemano te está diciendo que lo que debemos obtener es el sueldo. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá que debemos obtener el sueldo. ¿Ya? Ese es el dato de salida. Para llegar al sueldo, ¿no? Nos da algunas condiciones o datos a tener en consideración. Dice que la empresa, ¿no? La empresa paga por las primeras 20 horas la suma de 15 soles y 25 soles por las restantes. Ojo, entonces ahí. Vamos a ir anotando más abajo. Voy a hacer acá, ¿no? Y vamos a poner lo siguiente, ¿no? Dice. Primer punto a tener en consideración. Chicos, entender el problema prácticamente tiene gran parte de la solución del mismo. Si no entendemos qué se nos está pidiendo, se nos va a complicar. Y pueda quizás que empecemos a escribir el programa y nunca lleguemos a la solución sencillamente porque no estamos entendiendo qué es lo que se nos está pidiendo. Algunos chicos no han presentado sus ejercicios. Sí, por favor, todas las tareas que dejamos, que se dejen en las sesiones tienen que ser desarrolladas. Ya es parte del proceso, ¿no? A ver, primer punto a considerar. Dice que la empresa paga por las primeras 20 horas, paga 15 soles. Ya por las primeras 20 horas laboradas, paga 15 soles y 25 soles por las restantes. Entonces, por las demás horas, es decir, no importa, ¿no? Pero más de las 20, 21, 22, 23, 24, 25. Por todas esas horas, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a pagar más de 15 soles. A ver. Ok, va a pagar más de 15 soles. Entonces, ¿paga cuánto? 25. A ver, vamos a ver. Paga 25. ¿Ah? Ahora, ¿qué quiere decir esto? A ver, entendamos esta situación antes de continuar. Vamos a suponer, a ver, que Pepito ha trabajado 40 horas. ¿Ya? Vamos a suponer que Pepito ha trabajado 40 horas. Entonces, ¿cuánto se le debe pagar? ¿No? En base a esta primera restricción. De las 40 horas, nosotros tenemos que decir, a ver, estas es horas, ¿ah? Vamos a ponerle acá, a ver. Horas laboradas, HL, ¿ya? Horas laboradas, HL. Entonces, de esta cantidad de horas, nosotros vamos a tener horas normales y podemos llamarle horas extras o excedentes. A ver, horas normales va a ser igual a ¿quién? A horas, ¿cómo haríamos? A ver, ¿cuántas horas aquí estarían dentro del primer grupo? Solamente 20, ¿no? Solamente 20. Entonces, las horas normales serían pues las 20 primeras horas multiplicado por 15. Si son 40 horas, ¿qué significaría? ¿No? Que serían horas laboradas menos 20. ¿Ya? Horas laboradas menos 20. Vamos a ponerle esto entre paréntesis. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? ¿Por cuánto se paga la hora en este caso? Se paga por 15 soles. ¿Sí? 15 soles. A ver, vamos a ver cómo resultaría. ¿Cómo resultaría este primer cálculo que estamos haciendo? Vamos a ponerle otro color. A ver, ya vamos a dejarlo a ver, con este color azul. ¿Cuántas horas trabajó Pepito? 40 horas. Horas normales va a ser 40 menos 20. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría 20. ¿Sí? Nos quedaría 20. 20 por 15. ¿Cuánto daría esto? 300. 300 soles. O sea que por esas 20 primeras horas, ¿cuánto le tendríamos que pagar? Le tendríamos que pagar
300 soles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a ponerle aquí a César. A ver, acá hay un comentario. Digo, ok, no te preocupes. Dice, Spencer nos dice 700 soles en total. Claro, bueno, ya. Ese es el cálculo que estás haciendo, pero no, me parece que 700 no daría. Creo que saldría más. A ver, vamos a ver. Pero bueno, vamos a calcularlo, ¿no? Sí, vamos a calcular. Entonces, las primeras 20 horas, ¿no? Te pagaríamos 300. ¿Qué equivale a qué? A las horas normales. Ahora, las horas extras. Uy, vamos a cambiar de color. Las horas extras. Esto pues tenemos que implementar un proceso matemático, ¿no? Para que pueda funcionar para cualquier caso, ¿sí? Entonces las horas extras van a estar dadas por ¿quién? Por las horas, entre paréntesis, por las horas laboradas menos las horas normales. Y a todo esto le vamos a multiplicar por 25. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, instructor, a ver cómo va el tema. A ver, este primer cálculo ya lo hemos hecho. Ahora veamos el segundo, ¿no? Que correspondería a las horas extras. Horas extras va a ser igual a ¿quién? A las horas laboradas. ¿Cuántas horas laboradas tenemos? 40. Menos, ¿cuántas horas normales se identificaron? 20. Entonces 40 menos 20, ¿cuánto tendríamos aquí? 20. 20 por 25, ¿cuánto nos daría? Nos daría 500 soles. ¿Sí? 500 soles. Entonces, si sumaríamos los dos, tendríamos ¿cuánto acá? Tendríamos 800 soles. ¿Ya? Entonces esto es en el caso de que sean 40 horas. ¿Sí? 40 horas. Recuerden que estamos haciendo el análisis. ¿Ya? Así que tenemos que probar con otros valores para ver si funciona y qué podemos ir modificando de acuerdo a la solución que estamos proponiendo. Recuerden que en este momento, al estar solucionando el ejercicio, yo estoy poniendo a práctica una solución, ¿no? Ahora, ¿esta puede estar bien? Bueno, eso es lo que estamos verificando, estamos contrastando. ¿Podríamos optimizarlo, mejorar algo? También. Por eso estamos demostrándolo, por eso estamos plasmándolo, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que al hacer esto descubrimos de que hay un error? Entonces eso nos ayudaría a identificar dónde está el error y tratar de corregirlo, ¿sí? O sea, no es que yo en este caso ya tengo pues en mi mente la solución como es y al toque les estoy copiando. No, estamos analizando, estoy proponiendo esta solución. Quizás en este mismo ejercicio en otro momento quizás hubiese tenido otro análisis para solucionarlo, pero en este momento este es el análisis que le estoy dando. Y ustedes obviamente de repente también en este momento estarán diciendo, a mí me parece que debería haber sido así, o yo hubiese hecho esto, y está muy bien, porque de eso se trata, que cada uno propongamos una solución diferente. La solución que estamos aplicando es la que estoy dándole en este momento. Muy bien, veamos ahora ¿qué pasaría si la cantidad de horas pues serían 30 horas? Ya no 40, sino 30. ¿Sí? A ver, seguimos esta fórmula. Horas normales va a ser 30 menos 20, ¿no? 30 menos 20, ¿cuánto sería? Quedaría acá 10 en horas normales. ¡Ajá! Y ahí sí tendríamos un pequeño problema. ¿Sí o no? Ahí tendría un pequeño problema. O sea que la solución que he propuesto no es una correcta. Porque se sobreentiende que acá deberíamos trabajar solo con las 20 primeras horas. Entonces, ¿qué está sucediendo? A ver, ¿quién me puede decir dónde está el error? A ver, chicos. A ver, ¿quién me puede decir dónde está el error? ¿Dónde cometí ese error? ¿No? Por el cual, pues, al cambiarle el dato, he llegado a esta conclusión donde ya no me está considerando 20, sino me estaría considerando 10. Miren, así continuamos sería, a ver, horas normales va a ser igual. Horas laboradas, 30, menos 20 va a ser 10, 10 por 15 va a ser 150.
Y obviamente pues 150 no sería lo correcto porque solamente estaría pagándole 15 soles por las 10 primeras horas y no por las 20 primeras horas. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir, no? ¿Por qué se presentó el error o a consecuencia de qué, de cuál esté? Y si ustedes tienen una propuesta en este momento, propónganlo para ir madurando esa solución. A ver, chicos, ¿alguien? Alguno de los jóvenes que haya desarrollado ese ejercicio y por ende ya tiene la solución y podemos compararla con la que yo he estado presentando. A ver, Elías, Andy, Jordan, Ronnie, Brian. Tenemos dos Brian, ¿no? Tenemos, vamos a poner Alexis y tenemos a Brian, Gabriel, César, Marco, Oscar, Jonathan, creo que es Jonathan. Sí. A ver, no, Johan es, ¿no? Johan, Spencer y Jesús. A ver, chicos, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde está? Entonces ahí está mal, pues, ¿no? El cálculo que estoy tratando de hacer es un cálculo incorrecto. No debería darse. ¿Qué podríamos hacer en ese sentido? A ver. Sugerencias. Porque recuerden de que eso se trata, ¿no? Entender la programación es ante un problema que se presente, ¿qué podemos hacer? Entonces acá yo he dado una propuesta. En el primer valor funciona, pero en el siguiente valor que le doy ya no. Entonces no sé si ustedes han logrado darse cuenta dónde se está presentándose el error. Entonces el primer punto para aprender a dar soluciones a los ejercicios o a cualquier situación que se nos presente es poder identificar en un punto donde hay un problema y sobre él qué tipo de soluciones le podemos dar. A ver, chicos, los escucho o también los leo, aunque es mejor, digamos, oírlos, ¿no? Porque permite que la comunicación sea más fluida. A ver, porque de repente no se está entendiendo lo que estamos haciendo, que sería el otro punto por el cual no estaríamos teniendo, digamos, respuesta de parte de ustedes. ¿Qué nos dicen, chicos? A ver, jóvenes. A ver, chicos. O preguntamos. ¿Ningún voluntario? A ver, vamos a preguntarle a Ronnie. A ver, Ronnie. No sé si has logrado identificar, uno, entender qué es lo que nos pide en el problema, y segundo, pues, qué tipo de solución podrías tú darle y cómo corregir este análisis que, digamos, propuse. A ver, Ronnie. A ver, Ronnie. ¿Está Ronnie ahí o ha dejado abierta su conexión pero no se encuentra? A ver. Vamos a preguntarle a otro de sus compañeros. A ver. A ver, Marco. Marco, ¿qué podrías decirnos al respecto?
Lo dejo ahí para que lo puedan ver, ¿no? Marco, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, Marco, ¿qué podría sugerirnos? A ver. ¿Quieres que te muestre en todo caso el planteamiento? ¿Eso es lo que se pide? Sí, profesor. A ver. Este es el caso que se nos está pidiendo. Porque esa es la parte más importante en ese ejercicio, ¿no? Donde dice, la empresa paga por las primeras 20 horas la suma de 15 soles y 25 pues por las restantes. Entonces ese es el primer punto que debemos tener en consideración al momento de plantear. Entonces eso es lo que nos hemos propuesto. He planteado un cálculo, pero me doy cuenta pues de que en ese cálculo, cuando empiezo a hacer la verificación, en la primera funciona, pero en los restantes ya no. En la siguiente comprobación. Entonces por eso les digo, ¿no? Uno de los aspectos cuando uno plantea la solución de problemas es la de poder ir dando soluciones, pero vamos a encontrarnos en algunos puntos donde lo que estamos proponiendo al momento de hacer la verificación no nos arroja en todos los casos los resultados como quisiéramos. ¿Esto qué conlleva? Conlleva que nosotros tengamos que hacer una modificación, tengamos que cambiar la manera como estamos pensando solucionar el ejercicio. Entonces, recuerden que estamos llevando un curso de programación donde estamos viendo estructuras y donde en este momento estamos conectados, vamos a ver acá, creo que son 12 más mi persona, seríamos 13. Y dentro de los 13, ¿no es cierto? Ante un problema debemos pues tener formas de cómo solucionarlo. Entonces yo he propuesto una que no está siendo del todo clara. Entonces ahora quisiera que ustedes con su participación me indiquen qué se podría corregir ahí. ¿Dónde estaría la falla? ¿Qué podríamos hacer para evitar que esa falla se presente? Entonces por eso es que les estoy invitando a que ustedes pues puedan interactuar. Porque esa es la manera, ¿no? Porque recuerden, programación no es que solamente el instructor empiece a solucionar los ejercicios y bueno, pues no. Obviamente, eso creo que no va a haber ningún problema. La cuestión está que la solución también como parte del aprendizaje de ustedes de este curso, también ustedes puedan solucionar los problemas que se les va a plantear. Entonces, eso es lo que se está proponiendo. A ver, Marco. Yo por eso plantearía, yo cuando estaba verificando, yo siempre como que lo hacía con orden y a veces. Ya, pero por ejemplo que... Ok, claro, continúas. Yo creo que sería bueno así como condición. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Marco. Entonces Marco acá nos está planteando de que podríamos utilizar una condición. O sea, podríamos emplear una prueba de condición. Ahora Marco, ahí mismo contigo. Esa prueba de condición necesita una expresión, ¿no? Para evaluar. ¿Qué evaluarías en esa prueba de condición? A ver, por decir en el paso A. Sí, porque ahorita estamos en el inciso A, ¿verdad? O sea, ahí estamos. Entonces me parece interesante la propuesta que estás haciendo. Implementar una prueba de condición. Perfecto. Ahora creo que eso va a ayudar, va a ser más legible la codificación que vamos a hacer o la solución a este inciso. Pero la pregunta va un poquito más allá ahora, ¿no? ¿Y qué evaluamos en la expresión? ¿Qué evaluaríamos en la expresión?
por ejemplo, la paga, por decir, de las primeras 20 horas, ¿no? Ya. La suma y los 25 soles por los restantes. Entonces, como que habría como que separarlo. Ok, entonces vamos entendiéndote lo que estás proponiendo. Perfecto. Primero, implementarías prueba de condición. Muy bien. En la expresión, tú estás considerando que ahí tendríamos que evaluar en base a la cantidad de horas, ¿no? En cantidad de las horas, porque ahí las horas van a determinar dos. O se paga horas normales, o también se paga con horas extras, o lo que vendría a ser con un monto diferenciado, ¿no? En las horas normales se dice que son 15 soles y en las horas extras o en las horas adicionales a 20 se dice que son 25 soles que se pagarían la hora. Muy bien, Marco. Muy bien. Entonces vamos a ir aplicando la solución que nos está planteando Marco. A ver. La propuesta que se hace inicialmente es la de tratar de implementar una fórmula para poder calcular de una manera directa ambos, ¿no? Sea horas normales y sea horas extras. Y esto, pues, como ustedes se pueden dar cuenta, que requiere pues una expresión matemática, ¿no? Entonces aquí tendríamos que estar muy claros para poder implementar esa expresión matemática con la cual pues nos permita solucionar todo el problema. Entonces acá hemos tenido ciertos inconvenientes. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a borrarlo y vamos a plantear ahora una modificación a esto, ¿no? Con la sugerencia de su compañero Marco, ¿no? Y vamos a ver cómo nos va, a ver si es que ese proceso es más claro. A ver, ¿qué es lo que nos dice Marco? Marco nos dice, instructor, ¿por qué no utilizamos una prueba de condición? Una prueba de condición. Antes de hacer cualquier cálculo, vamos a utilizar una prueba de condición. Entonces, una prueba de condición, ¿como de qué tipo? Una prueba, recuerden que las pruebas de condición evalúan una situación, una expresión. Y de esa expresión vamos a tener si es verdadero para hacer una acción y si es falso para hacer una acción diferente. Entonces lo que podemos hacer acá es lo siguiente, mírenme. Si quién, ¿no? Una prueba de condición. Bueno, en este caso, como estamos haciendo el análisis, en su lugar podemos poner sí. ¿Ya? Sí, prueba de condición, sí. Si quién, su compañero nos dice horas. A las horas entonces. Si horas es... Hay dos, ¿no? Recuerden, la empresa paga 15 soles y paga 25 soles. ¿A quién paga 15 soles? A todas las horas que van pues desde 1 hasta las 20 primeras horas. Hasta 20. Y 25, ¿a quién les paga? Si es que las horas van de 21 a más. O sea, si es que hay más de horas extras. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos propone el ejercicio. Entonces, aquí esto lo podríamos tomar como si fuesen dos alternativas. Como si fuese esta la alternativa A y si fuese esta la alternativa B. ¿Ya? Uy, vamos a ver qué pasó. A ver, esta fuese la alternativa A y esta fuese la alternativa B. Entonces tenemos ahí dos, ¿no? Entonces si vamos a utilizar una prueba de condición, yo tengo que mirar de esa forma, ¿no? El problema, o sea, ya lo traslado, o sea, la manera de solucionar cambia, porque ahora estoy utilizando una prueba de condición. Entonces pondríamos, ¿cómo? A ver, recuerden que la expresión puede evaluar cualquiera de los dos. A ver, en la propuesta que nos hace Marco, ¿no? Ya nos ha dicho una prueba de condición, vamos a evaluar en base a las horas, ahí están las horas. Entonces con las horas tengo dos alternativas. Si las horas son menor o igual a 20, ¿no? Si las horas son menor o igual a 20, entonces estoy en este caso en la alternativa A, donde se va a pagar 15 soles por cada una de esas horas. Y si no es así, si esto resulta verdadero, estoy acá. Y si esto resulta falso, pues estoy acá, ¿no? Donde de hecho que hay horas extras y tengo que calcular esas horas extras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a implementar. Si las horas... Vamos a cambiar de color acá. Uy, no quería hacer eso. Vamos a...
Si las horas son menores o iguales a 20, ¿no? Entonces estoy acá en esta expresión, estoy evaluando esta expresión. Si las horas son menores o iguales a 20, por ejemplo, 8 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas. Si son menores que 20, ¿qué debe pasar, no? ¿Qué debe pasar? ¿Qué pasaría si es que sería verdad que esto suceda? Entonces, ¿cuánto tendríamos que pagar? Pagar sería igual a ¿quién? A las horas por 15. ¿Sí? Que eso es lo que me está diciendo. Si las horas son menores o iguales a 20, entonces, ¿cómo va a ser el pago o pagar? Va a ser cantidad de horas por 15. A ver, veamos. ¿Qué pasaría si el número de horas es igual a 5? ¿Ya? 5. Viene acá y dice, ¿no? 5 es menor o igual que 20. Sí, verdadero. Entonces, ¿cuánto tendrías que pagar? 5 por 15 soles. ¿Sí? O sea, cantidad de horas, ¿no? Entonces, ¿cuánto le estarías pagando? 75 soles. ¿Sí? ¿Qué pasaría si las horas fuesen 10? A ver, viene, dice. 10 es menor o igual que 20. Sí, verdadero. Entonces, ¿cuánto le vas a pagar? 10 por 15. ¿Cuánto le vas a pagar? 150. ¿Ve? Estamos evaluando los casos, porque estamos implementando una solución. ¿Qué pasaría si las horas fuesen ahora 20? 20 es menor que 20, no, pero 20 sí es igual a 20. Entonces 20 es igual a 20, verdadero. Entonces pagar va a ser igual a ¿cuánto? A 20 por 15, 300. Entonces con 20 horas te van a pagar 300. Hasta ahí, en los tres casos, hemos visto que funciona. Estamos yendo bien. ¿Qué pasaría ahora si es que el número de horas es, por ejemplo, 30? Entonces ahí en el número 30 ya pues no, ya no estaríamos ya no sería una alternativa dentro de lo que es A, ¿no? Ya no sería una alternativa de lo que es A. Entonces ahí tendríamos que ir a ¿qué cosa? A evaluar la segunda alternativa. En caso que sea más de 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? A ver, si fuesen 30 horas, vamos a analizar, ¿ya? Si fuesen 30 horas. De estas 30 horas, ¿no? Según lo que nos indica el planteamiento del problema, que nos dice, ¿no? La empresa paga por las primeras 20 horas la suma de 15 y 25 soles por las restantes. Entonces, en este caso donde tenemos 30 horas y es más de 20, ¿no? ¿Cómo se debería componer el cálculo? Debería componerse. Las primeras 20 horas de los 30 se pagaría ¿cuánto? Por 15 soles. Y ¿más qué? Más lo restante. Más lo restante. Es decir, ¿cuánto sería lo restante? Sería 10. Entonces, 10 de las horas restantes se pagaría por 25. Así quedaría mi expresión. Entonces voy a resaltar acá. De las 30 horas que tengo, ¿no? Las primeras 20 horas se pagaría 15 soles. Entonces lo multiplicamos por 15. Y las restantes, ¿cuánto serían las restantes? 10, ¿no? 10 le pagaríamos multiplicándole por 25. Ahora, instructor, ¿y cómo podríamos hacer para obtener esta hora restante? Bueno, una forma podría ser, pues, ¿no? De la cantidad de horas, que serían 30, restarle, ¿no? Lo que ya estás pagando como horas normales. Entonces, 30 menos 20, ¿cuánto me daría acá? 10. Entonces, a este restante le podríamos multiplicar 25 y con ello obtendríamos 20 por 15. ¿Cuánto sería acá? 20 por 15 sería 300 soles. Más, ¿cuánto sería acá? 10 por 25 sería 250. 300 más 250, ¿cuánto le estaríamos pagando a este trabajador? 550 soles, ¿no? Por 30 horas laboradas. De esas 30 horas, las primeras 20 horas por 15, o mejor dicho, las primeras 20 horas se le paga 15 soles, y las restantes, que vendrían a ser 10, se le pagaría 25 soles. ¿Sí? Entonces miren,
De ahí está saliendo ese cálculo. Instructor, ¿y qué pasaría si ahora, por ejemplo, las horas no serían 30, sino serían 50? Vamos a ver. Tiene que funcionar. Si funciona este análisis que hemos hecho acá, entonces vamos por buen camino. Estamos llegando y vamos a solucionar el problema sin problema. Veamos. 50. Viene acá, pregunta. ¿50 es menor o igual a 20? Falso. Entonces, por ser falso, viene acá y evalúa la segunda alternativa. Esta segunda alternativa, ¿qué nos dice, no? Nos da esta expresión. Dice, las primeras 20 horas, ¿no? Lo multiplicamos por 15. Ya está. Las primeras 20 por 15. Perfecto, eso queda ahí. Más ¿quién? Y aquí está parte de la fórmula, ¿no? ¿De dónde está? ¿Cómo sale ese 10? Dice, a la cantidad de horas, que en este caso sería 50, vamos a ponerlo, 50, le voy a restar, ¿cuánto? Le voy a restar los 20 que previamente ya estoy calculando acá. Entonces le resto 20. 50 menos 20, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 30. ¿Ve? Y miren, ¿ah? De las 50 horas, 20 horas normales y 30 horas extras. Entonces 30 más 20, tengo la cantidad de 50. ¿Ve? Entonces estamos yendo por buen camino. 30. Estos 30 lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 25. Listo. Entonces, 20 por 15, ¿cuánto tendríamos acá? 300 más 30 por 25, estamos hablando de 750. 750. 300 más 750, ¿cuánto sería esto? 1050. Entonces eso es lo que hay que pagar. ¿Ve? Entonces funciona. O sea que estamos yendo por buen camino. Es decir, esta solución ahora está mejor adecuada a poder completar este ejercicio que se nos están planteando. Y es una forma distinta de cómo enfrentar el problema a lo que inicialmente habíamos comenzado. Entonces, chicos, lo que quiero demostrarles con esto es de que cuando uno solucione un problema, quizás la primera alternativa que estemos considerando, ¿no?, llevar a cabo, no sea la que realmente nos permita, darle solución a ese problema. Pero por eso, ¿no?, tenemos que ir viendo otras alternativas, ir probando, ir plasmando nuestras soluciones, y si hacemos la verificación y si no da resultado, entonces debemos ir por otra. Pero nunca debemos quedarnos ahí en el punto de que, bueno, hice una prueba, no me salió, así que este ejercicio no tiene solución. Todo problema en la vida tiene solución. Solo depende de qué alternativa o qué propuesta es la que presentemos o ofertemos, ¿ya? Entonces, a ver, instructor, ya más o menos como que va cuadrando. A ver, nuevamente, instructor, y si solamente las horas fueran 10, ¿se ejecutaría estos cálculos? Ajá, y ahí es donde vamos a volver al punto que decía Marco. Instructor, aquí yo considero que esto tiene que partir la solución por una prueba de condición. Y eso es lo que ha hecho que enfrentemos esta solución de una manera más adecuada que la que estábamos ofreciendo al inicio. Entonces aquí la prueba de condición es determinante. Esa prueba de condición es la que está permitiendo tener dos alternativas, y con esas dos alternativas, la primera de ellas, calculamos horas normales, y la segunda, las horas extras. Entonces eso nos permite poder implementar una expresión matemática que sea más fácil y que nos pueda mostrar los resultados de una manera correcta, ¿sí? A que estar implementando una sola expresión matemática, la cual pues tenía que haber sido muy bien implementada para que no pudiera presentar los errores que se estaba iniciando o que se estábamos evidenciando al momento de solucionar, ¿sí? Entonces vamos a completarlo. Vamos a completar para terminar nuestro análisis. Entonces sería, si horas es menor o igual que 20, entonces hay que pagar horas por 15. Si no, se vendría el else, ¿no? Si no, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que plasmar esta expresión de acá o esta expresión aquí, ¿no? Sería pagar va a ser igual a ¿quién? A 20, ¿no? 20 ¿por cuánto? Por 15. O sea, las 20 primeras horas.
todo esto más ¿quién? Más horas, podría ser así, horas, ¿no? Horas, las horas que estamos evaluando acá, menos 20, ¿no? Todo esto menos 20, todo esto multiplicado, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Por 25. Y cerramos paréntesis. Ojo, mucho cuidado acá. Cuando tenemos horas menos 20 por, ¿no? Hay un orden de operaciones y las operaciones que tienen mayor prioridad en cálculo son pues la multiplicación y la división. Y después está la suma y la resta. La suma y la resta, perdón, acá, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto porque, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ok. Días, vamos a agregarlo. Hay que tener mucho cuidado con este sentido porque, ¿no? Expresado de esta manera, primero se va a multiplicar. Y una vez multiplicado, se restará. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Primero nosotros necesitamos que se reste. Entonces le pongo entre paréntesis. ¿Sí? Los paréntesis son los que tienen más alta prioridad. Incluso antes de la multiplicación y de la división. Entonces aquí lo que va a hacer cuando identifique esta expresión es primero, ¿qué cosa? Resolver lo que está entre los paréntesis, horas menos 20, y a ese resultado recién se le va a multiplicar por 25. Listo, y eso sería toda la estructura. Entonces mírenme, esta de acá es la que nos permite absolver ese primer inciso que es el punto A. ¿Qué es el punto A? ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta acá. No sé si se logra entender lo que estamos haciendo y esto pues nos ha servido para poder demostrar de que de buenas a primeras, cuando tratemos de proponer una solución, muchas veces esta quizás no nos resulte. Pero para ello está la capacidad de poder darnos cuenta, ¿no? Y de poder pues ver la manera de cómo cambiar algo o cambiar elementos de tal manera pues que podamos arribar hacia su solución o hacia lo que se nos está pidiendo. Marco, no sé si esa era la forma como estabas tratando de entender el ejercicio. Bueno, yo he tomado la propuesta que das al inicio, evaluación con las horas, y sobre ello pues se implementa, digamos, las dos alternativas. No sé si esa era la que tú estabas considerando o de repente alguna otra forma. Te escucho. A ver, Marco, ¿estás ahí? A ver, Marco, se iba a desayunar, creo, Marco. ¿O no está? ¿Sí? ¿Sí está? No está Marco, ¿no? ¿Dónde está Marco? Marco. Ahí estás. A ver, Marco. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Marco. Ya, profe, no, estaba comentando que sí, más o menos por ese camino estaba queriendo ir ahora que usted resolvió el ejercicio, como que un poquito más claro de mi visión, de la que estaba más o menos, yo entiendo así, más o menos estaba como que lo puse como un poquito más claro, ¿no? Bien, no, pero justamente eso parte pues a raíz de tu sugerencia, ¿no? Entonces, sí. Por eso, chicos, lo interesante de todo esto es de que ante un tipo de problema en la parte de programación es justamente el que nosotros, cada persona tiene diferentes maneras de cómo, digamos, enfrenta una situación, una adversidad. Entonces, es por eso pues que cuando se presenta un ejercicio y las personas pues pueden ahí darlo con libros abiertos, con internet o lo que sea, no va a haber una persona que piense, en un grupo no van a haber 2 o 3 personas que piensen de la misma forma. O sea, se van a dar varios casos. Entonces, pero lo importante de todo ello es que
aprendamos con las funciones que vemos dentro de programación, que sepamos cómo podemos darle solución a diferentes tipos de situaciones. Entonces, por eso decíamos, ¿no? La programación es como que nos enseñarían pues a utilizar las herramientas. Ahora, sabiendo tú el uso de cada herramienta, tú puedes construir todo lo que desees. Puedes construir desde una casa pues de madera, una de material noble, una de vidrio, no lo sé. O sea, uno ya el criterio de cómo y en base a qué, ¿no es cierto? Utilizando esas herramientas, todo lo que esté en tu mente, en tu creatividad, tú lo puedes llevar a la práctica. Entonces eso es uno de los aspectos que muchas veces la programación tiene como desafío, ¿no? Por eso es que a veces para las personas se hace difícil aprender a programar, porque justamente pues nos pone a prueba esa capacidad de que ante una situación, ¿no? Una adversidad, ¿qué hacemos para solucionarlo? Entonces, cuando en un inicio estos cursos de programación llevaban los chicos de soporte y mantenimiento de equipos de cómputo, que era el nombre de la carrera que ustedes están estudiando hace algunos años, decían, no, pero instructor, pero nosotros no vamos no nos estamos formando para ser programadores, ¿no? No vamos a hacer software. Y claro, pero lo que en todo caso estaban perdiendo de vista era el objetivo, era el fin. Esto de la programación lo que hace es desarrollar ciertas habilidades en nosotros para poder enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Con respecto a la tecnología. Por ejemplo, en el caso de redes. Por ejemplo, en la parte de redes, de ingeniería de soporte, en la parte de redes, por ejemplo, tenemos que tener una lógica adecuada, despierta, hábil. ¿Para qué? Para, por ejemplo, entender todo lo relacionado a lo que es el enrutamiento, ¿no? Que vamos a ver el día jueves. Entonces, todo esto tiene un fin, ¿no? Igual, por ejemplo, en el diagnóstico, ¿no? Cuando tenemos un equipo, cuando tenemos una red, cuando tenemos un servidor que de repente no está operando, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, son desafíos que se presentan en las cuales esta parte de la programación ayuda mucho. Ayuda mucho. Entonces, es algo que sí requiere pues de que tengamos que estar ahí analizando, pero es una buena forma de ejercitar nuestra mente para poder ver los problemas de diferentes maneras. Entonces, ese es el objetivo de la programación. Es por eso que llevan la programación, no para que ustedes empiecen a desarrollar software terminando este semestre, que lo podrían hacer, claro está, pero no con ese fin, porque recuerden que solamente llevamos un curso de programación. No es que llevan todo el semestre ni muchos otros semestres programación. Así que tiene un objetivo, no perdamos ese objetivo. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ir completando el problema. Tenemos que terminar este ejercicio antes de finalizar la clase. Ya, entonces, datos de entrada. ¿Podemos ir identificando los datos de entrada? Sí. Por ejemplo, ¿qué cosa? Horas laboradas, horas trabajadas. ¿Cuántas horas has trabajado? Eso es lo que se nos pide. Entonces vamos a ponerlo acá. Datos de entrada, horas. Vamos a poner horas. ¿Cuántas horas? ¿Qué más? ¿Qué más podemos identificar acá? Ya hemos resuelto este inciso A, que es el inciso más complicado. Vamos por el otro lado, dice, se asigna una bonificación de 100 soles a los trabajadores de género femenino o masculino. Entonces, ojo, para darle la bonificación vamos a necesitar saber si el trabajador es masculino o femenino. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Una variable. ¿Una variable de qué? ¿Con qué nombre? Género. ¿Sí? Género. Una variable. Listo. ¿Qué más? Para obtener el monto a pagar se debe partir de la cantidad de horas laboradas por el costo por hora, lo que hemos hecho, que está asociado al inciso A. Ya, eso no hay dato de entrada ahí. ¿Qué nos pide? Mostrar el resultado que se le debe abonar al trabajador. Listo, eso es todo lo que se nos pide. Entonces, estos serían sus dos únicos datos de entrada. Tenemos nuestra salida y ahora hay que implementar el proceso. Entonces el proceso ya lo hemos implementado en el inciso que acabamos de ver. Entonces pongamos, llevamos a la práctica. ¿Qué ponemos? Si quién, si las horas, que viene a ser el dato que se ingresa, si las horas es menor que 20, o sea son menores, menor igual, perdón, ¿no? Ahí estoy poniendo menor igual que 20,
Si es verdadero, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué podemos poner? ¿Pagar? Ya, vamos a poner pagar para mantener pago, en todo caso pago, para adecuarlo a lo que se nos está pidiendo. Pago va a ser igual a ¿quién? A las horas multiplicado por 15. Ya está, ese es en el caso si es que las horas fueran menores o iguales a 20. Si no, el pago, ¿qué pasaría si no? Es decir, si las horas fuesen 21, 22, 23, 24, todas las que más adelante quisiéramos considerar. Si no, el pago sería ¿qué cosa? Paréntesis. 20 por 15, todo eso más ¿quién? Abro paréntesis, horas menos 20, todo eso multiplicado por 25. Listo. Esa sería mi expresión. Entonces aquí finalizamos este sí. Aquí finaliza esta prueba de condición. Listo. Entonces esto de acá en el proceso es lo que hemos acabado, ¿no? De hacer. ¿Es lo que nos ha tomado más tiempo? Sí, pues, pero es muchas veces en un problema, chicos, debemos identificar cuál es la parte medular. Y yo les aseguro que a muchos que no pudieron desarrollar este ejercicio, aquí estaba el inconveniente. Pero, vean, se propuso una solución. Veíamos que no iba por ahí el tema. Entonces, se pidió la participación de ustedes. Se nos propuso otra alternativa. Con esa alternativa se hizo un análisis y con ello nos dimos cuenta de que era la mejor forma. Ahora, esta solución que estamos planteando, ¿será la única? Creo que no. Definitivamente no. Yo les aseguro, si empezamos a analizar, si empezamos a ver, a estudiar otras formas, les aseguro que van a encontrar otras maneras. Y es más, de repente hasta encuentren esa manera que con una sola expresión, sin pruebas de condición, pueda salir. Esa expresión matemática. Alguien de repente que tenga, digamos, bastante conocimientos en matemática, de repente puede hallar, puede hacer. Entonces esta no es la única alternativa, es la que le estamos proponiendo en este momento. Y definitivamente no es la única, pueden haber más. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces ya está el primer inciso. ¿Cuál es el segundo? Dice, se asigna una bonificación de 100 soles a los trabajadores de género femenino y 50 soles a los masculinos. Entonces vamos a hacer eso. Otra prueba de condición. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tengo que diferenciar si es género masculino o género femenino. Entonces ponemos acá. Si quién. Si género. Acá podemos verlo de la siguiente manera, chicos. Puede ser. Género podemos trabajarlo como tipo de dato entero. ¿Ya? Género podríamos trabajarlo como tipo de dato entero. Entonces, si vamos a trabajarlo como entero, podría ser 1. Podría ser pues femenino. Y 2 podría ser masculino. O sea, si quisiéramos, ¿no? A la final somos nosotros quienes estamos haciendo el problema. Pero alguien de repente podría estar diciendo, profe, pero si le ponemos M, si le ponemos F, M para masculino, F, también, pero eso estaríamos enfocándonos a ver otro tipo de dato que todavía no hemos visto, que son los tipos de datos caracteres. ¿Sí? Bueno, pero es una forma, eso lo vamos a dejar ahí en stand-by, ¿ya? Entonces vamos a solucionarlo así, con los datos que conocemos, datos enteros. Entonces, si el género es igual a 1, significa que es femenino. Entonces, si es femenino, ponemos bonificación, ¿no? Bonificación va a ser igual a ¿cuánto dice? A 100 soles. Si no, si el género no ha sido igual a 1, entonces podemos hacer otra prueba de condición si género es igual a 2. Entonces, si es igual a 2, bonificación igual a 50. Finalizamos aquí el sí. Perdón. Antes de hacer esto, vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Aquí ponemos si no fue y no fue 100, no fue 50, bonificación ¿cuánto será? Será 0. Entonces ahora sí, ponemos acá un fin de sí para finalizar este y ponemos aquí otro fin de sí para finalizar este de acá. Podría ser eso una alternativa.
Pero, chicos, para que vean pues que estamos en una etapa de aprendizaje y podemos ir utilizando otras estructuras, puedo usar la siguiente estructura. Acá. ¿Por qué utilizar el sí? ¿Por qué no utilizar el switch instructor? Claro, ¿sí? Si quieres hacerlo, ¿cómo sería con el switch? Sería así. Switch, género. Abrimos llaves, ¿no? En caso que el género sea 1, si es verdadero, entonces bonificación va a ser igual a 100 y le damos su break. Punto y coma. En caso que sea 2, bonificación, ¿cuánto va a ser? 50. Y le damos su break. En caso contrario, ¿cuánto sería la bonificación? La bonificación sería 0. ¿Listo? Y finaliza. Y finaliza este switch. Entonces miren, si ustedes comparan solucionarlo con pruebas de condición y solucionarlo con el switch case, creo que con el switch sería más óptimo. ¿Ve? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en consideración. Es al ir solucionando, al ir proponiendo, al ir presentando alguna alternativa, ir eligiendo pues la que mejor se adapte. Para eso estamos viendo las herramientas o estamos viendo las funciones que son las que nos van a permitir darle solución al problema. Entonces cualquiera de los dos nos va a permitir. Uno escoge, ya sea con pruebas de condición o sea con switch, el que mejor se adapte. Con esto ya habríamos obtenido el la bonificación. Ahora, para obtener el monto a pagar se debe partir de la cantidad de horas laboradas por el costo de hora. Eso ya lo tenemos acá, porque acá en el pago ya tenemos si se pagó pues la cantidad de horas menos 20, si son menores o iguales a 20, o si son mayores o iguales a 20, acá también ya tenemos el pago. Entonces, ¿qué es lo único que nos faltaría hacer para terminar? Mostrar el resultado, es decir, el sueldo. Y el sueldo, chicos, acá, y el sueldo, vamos a ponerlo así, ¿ya? Y el sueldo va a ser igual a ¿quién? El sueldo va a ser igual a pago, que vendría a representar cualquiera de estos dos, ¿más qué? Más la bonificación, que sería 100 soles si fue femenino o 50 soles si es masculino. ¿Listo? Y eso sería todo. Eso sería toda la solución. ¿Sí? Entonces, vamos a llevarlo a la codificación. Vamos a venir acá. Declaración de variables. Declaración de variables. Declaración de variables. Entonces, ¿qué variables necesitamos? Necesitamos horas y vamos a necesitar género. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el sueldo, ¿no? El sueldo, entonces otra variable sería el sueldo. Y también necesitamos otra variable que sería bonificación, ¿no? Serían 4 variables acá. Vamos a ver, miren. Horas, una variable, género 2, pero también necesitamos ¿qué cosa? Pago, ¿no? Haya pago también. 3. Género 4 y bonificación 5. Y sueldo 6. 6 variables necesitamos. Entonces es la que vamos a poner. A ver, horas, género, sueldo, bonificación. ¿Qué más? ¿Qué más hemos puesto? Pago también, ¿no? ¿Cuántos habrían? Ahí habrían 5. ¿Qué estaría faltando? Horas, género. A ver, vamos a ver. Horas, género, pago, bonificación y sueldo. Son 5 en realidad. Horas, género, son 5. Ya, listo. Ya están las variables. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Solicitamos los datos. Entonces, ¿qué datos solicitaríamos? Solicitaríamos... a ver. Ingrese la cantidad de horas laboradas. ¿Cuántas horas ha laborado? CDIN. Lo leemos y lo almacenamos en la variable horas. Siguiente sería cout. Ingrese su género. Entre paréntesis ponemos 1 femenino, 2 masculino, ¿no? Y le estamos diciendo que ponga 1 si es femenino o 2 masculino. Cerramos. Punto y coma. Leemos el valor y lo almacenamos en gen. Entonces con esto, ¿qué hacemos? Seguidamente, ¿no? Calculamos. ¿Qué teníamos que calcular?
inicialmente cuánto debemos pagar, ¿no? ¿Sí? El pago. Entonces hacemos eso. Calculamos, carambas, a ver, calculamos el pago. Entonces este va a ser igual. Switch, ¿no? Utilizamos un switch. A ver, switch es, creo que no, creo que es. Ah, ok, es prueba de condición acá. Yo me estoy pasando al switch aquí, no. Con el género ya estoy calculando, no. Prueba de condición. Calculamos el pago. Entonces esto va a ser igual, ponemos sí, si quién. Si las horas es menor, ¿no? Si las horas es menor o igual a 20, ¿no? Si las horas es menor o igual a 20, abrimos. ¿Qué debe pasar? Pago va a ser igual a horas por 15, ¿no? Según el análisis que estamos haciendo. Si no, abrimos llaves. Pago va a ser igual a ¿quién? Abro paréntesis. 20 por 15. 20 por 15. Instructor, pero podría haber puesto también ahí 300. Sí, también podría haber puesto 300. Pero lo pongo 20 por 15 para hacerlo más entendible. Más quién, más, abro otros paréntesis, horas menos 20. Todo eso multiplicado por ¿cuánto? Por 25. Listo, punto y coma. Entonces aquí obtenemos el pago. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos la bonificación. Para calcular la bonificación, acá puedo utilizar un switch. ¿Un switch qué? Un switch gen, ¿no? Género. En caso que sea 1, entonces en este caso la bonificación va a ser igual a ¿cuánto? A 100. Break. En caso que sea 2, es decir, si el género es 2, la bonificación va a ser igual a 50. También break. Default, en caso contrario, si es que no es 1, 2, cualquier otro número que le asigne el usuario al género, bonificación será igual a 0. ¿Listo? Ahí termina la bonificación. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Calcular el total. Calcular el total a pagar. Entonces el total a pagar será sueldo, va a ser igual a ¿quién? Al pago más la bonificación. Recuerden que la bonificación es un incremento, no es descuento, ¿no? El descuento sí disminuye, se resta. ¿Y qué me quedaría hacer en la última parte? Mostrar el resultado. Mostrar el resultado. Y para mostrar el resultado a través de un cout ponemos, ¿no? Total a pagar. ¿Cuánto? Sueldo. Listo. Vamos a compilarlo. Lo compilamos. ¿Ya? No hay errores, no hay advertencias. Lo ejecutamos. Y vamos a ver. A ver, vamos a probar con los ejercicios que habíamos hecho acá. ¿Ya? A ver, creo que está más abajo, ¿no? Creo que está más abajo, creo que está por aquí. A ver. Con 10 horas debería pagar 150. Con 10 horas vamos a hacer, ¿ya? A ver, con 10 horas. Ya está. Número de horas, vamos a ponerle 10. Género. Ahí no le habíamos puesto el 150 va a salir, pero con la bonificación ya pues va a cambiar. Vamos a ponerle 1 femenino. ¿Cuánto va a salir? 250, claro. Con 10 horas, 150. Como eligió el género femenino, la bonificación es de 100. Entonces 150 más 100, 250. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a volver a ejecutarlo con el mismo valor, 10 horas. Pero ahora vamos a ponerle género masculino. Entonces en este caso será 200. ¿Por qué, no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Chicos, lo que quiero es que quede lo más claro posible para que no tengan problemas en cuanto a lo que estamos desarrollando. Entonces con 10 horas, 150. Pero por haber escogido género masculino, su bonificación es 50. Entonces 150 más 50, 200. Sí está funcionando. Vamos a ver el otro caso. ¿Ya? El otro caso. Vamos a volver a ejecutar. Justamente los procesos repetitivos van a evitar que esto cada vez estemos nosotros ejecutando, ¿no? ¿Queremos ejecutar un programa? Otra vez. ¿Queremos ejecutar? Otra vez. No, los procesos repetitivos es lo que van a, como su propio nombre lo dice, nos van a permitir pues, que una aplicación se repita hasta que nosotros le digamos ya no quiero seguir usando. Termino. A ver, veamos en este caso.
¿Qué dice en este punto? A ver, dice acá. Con 30 horas. Vamos a ver, con 30 horas. ¿Qué pasaría con 30 horas? Género femenino. ¿Cuánto nos va a dar resultado? 650. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Si recordamos acá, miren, con 30 horas, ¿no? Sería las primeras 20 horas, 300, y las 10 restantes por 25. Entonces 250 más 300, 550. Como eligió género femenino, entonces se le da una bonificación de 100 soles más. Entonces 550 más 100, ¿cuánto sale? 650. ¿Ve? Funciona. Funciona. Nuevamente vamos a ejecutarlo. A ver, veamos para el último caso. ¿No? Para el último caso. Acá, con 50 horas. Ya, con 50 horas. Nos salió 1050, pero si ponemos género femenino, debería salir 1150, porque sería 1050 más su bonificación por género, 100 soles, 1150. Entonces vamos a ver, 50 horas vamos a ponerlo. 50 horas. Cantidad de horas, 50. Género femenino, ¿ve? Y sale 1150. O sea, ¿qué quiere decir, chicos? Que sí, nuestro programa ahora sí está pues funcionando. Ahora sí, digamos, arroja el resultado esperado. Entonces, eso es uno de los temas que, digamos, nosotros debemos aprender, y eso es lo que vamos a trabajar a lo largo de este curso, en este semestre, ¿no? En este semestre estamos abocados a todo lo relacionado, pues, a este curso que es programación en C++. Sé que algunos de ustedes han llevado, creo que la mayoría han llevado el Python en el semestre anterior, ¿no? Salvo algunos de sus compañeros que me dijo que se estaba reincorporando cuando la carrera pues se llamaba soporte y mantenimiento de equipos de cómputo. En ese caso, ¿no? Él sí pues, digamos, no ha visto Python. Entonces con los chicos que han visto Python han desarrollado ya parte de codificación. Entonces les debería ser más familiar todos estos procesos. Ahora, cierto, en Python a nivel de instrucciones cambia. Sí, pero eso podría pasar también pues si nos vamos a programar en Java o si vamos a programar a PHP, ¿no? Entonces, lo que interesa en la parte de programación es esto de acá, el análisis, la lógica que utilizamos o que tenemos que emplear para poder llegar a un resultado. Si nosotros manejamos eso, créanme que vamos a tener, digamos, vamos a poder darle solución a un problema. Pero si no hacemos esto, si no tenemos no le ponemos énfasis en poder entender cómo solucionar un problema, pues se nos va a hacer complicado, porque nadie aprende a programar escribiendo códigos. Eso sí se los garantizo. Aquel que les diga que vas a aprender a programar solamente aprendiendo códigos, mentira, ¿no? La parte de la programación es análisis, y sobre ese análisis proponer una solución, y esa solución llevarlo a una codificación. Hoy, en este semestre, nos toca hacerlo en el C++. Yo sé que de repente alguien estará diciendo, ¿y por qué no lo hacemos en Python? Porque no está dentro de nuestro contexto en el curso llevarlo en Python. Pero si fuese Python, este código lo llevaríamos a Python o a cualquier otro lenguaje de programación. Parte todo de la solución que tengamos que asignarle. Bien, chicos, miren, nos ha tomado un poco de tiempo, pero bueno, es así. Es así. A ver, vamos a llamar a asistencia. Ya, vamos a llamar a asistencia, jóvenes. Vamos a cerrar esto de acá. Ya, vamos a ver, chicos. Andy Aguanari. Bien, Andy. Jordan Almerco. Bien, Jordan. George Cámara. Ronnie Calli. Bien, Ronnie. Brian Condorcayo. Bien. Spencer Coronel. Bien, Spencer. Carlos Escobar. Brian Fernández. Luis Figueredo. Luis Figueredo. Gabriel Gavilán. Gabriel Gavilán.
Bien. Robert Guamán. Robert Guamán. César Huanca. Presente, profesor. Bien, César. Marco Mamani. Presente, profesor. Bien. Aníbal Mesa. Aníbal Mesa. Juan Palacios. José Panti. José a veces no puede conectarse, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así nomás porque a veces después me llama y me... Ya, Johan Pumacota. Elías Kenta. Elías. Presente, profesor. Muy bien, Elías. Oscar Ticona. Presente, profe. Bien, Oscar. Carlos Toledo. Jesús Trujillo. Bien, Jesús. Juan Venturo. Bien, acá Jesús te pondremos presente también en la primera sesión. Fernando Vigo. A ver, vamos a ver si es que alguien... por el... Ok, listo. Ya, chicos. Profesor, Sí, dime, Johan. el micrófono estaba mal configurado, no puedo hablar cuando llamaron para la asistencia. Ah, ok, Johan, ok, vamos. Sí, estaba Ya. hablando y no estaba configurado. Ah, ya, perfecto, no te preocupes, ahorita lo vemos. Johan, no hay de qué. Johan, ¿dónde está Johan? Ah, creo que más abajo está Johan. Johan. Ah, acá está, ok. Listo, Johan. Bueno, acá te vamos a poner y acá también pues te ponemos presente. Ya, listo. Ya, Johan, perfecto. ¿Alguien más? A ver. Sí, Carlos. Profesor, buenos días. ¿Se Hol- acuerda lo que le comenté sobre mi caso? Sí, Carlos. Justamente entré para que me pudiera poner presente. Ok. Ahora estoy en dos clases al mismo tiempo. Ah, ok. Carlos acá, ¿no? Carlos Escobar. Ya, listo. Sí, te voy a agradecer en todo caso porque bueno, a veces se me puede ir. ¿Ya? Gracias, ya. Profesor, muchas gracias. Yo también voy a hacer el pequeño esfuerzo como ahora, ¿no? De ingresar a la clase y comunicar. Ya, listo. Sí, la Muchas única gracias. manera. Listo, ya. Ya, chicos, entonces... Bueno, les voy a dejar unos ejercicios a través del WhatsApp para que ustedes puedan ir practicando, jóvenes, ¿ya? Es importante, yo sé que a veces la programación no es tan fácil, ¿no? Pero ya, pues, ¿no? O sea, tampoco por ello, pues, no lo vamos a dejar de ver, ¿no? Es un elemento importante. Yo les aseguro que eso, si lo aplicamos, lo practicamos, realmente lo aprendemos, ¿no? Y es un elemento que... digamos, nosotros lo tomemos como algo beneficioso, van a ver que más adelante les va a servir de mucho, ¿no? Para que ustedes puedan entender las diferentes situaciones que hoy en día la tecnología nos da. Así que eso aplicado pues a lo que es el Internet de las cosas, ciberseguridad, son elementos pues que eso nos da una amplitud, ¿no? En cuanto a los conocimientos y en cuanto a las formas como vamos a tratar de entender. Por ejemplo, en ciberseguridad, ¿no? Cuando tratemos de dar políticas o de proponer políticas dentro de una organización, entonces tenemos que también utilizar ese criterio, esa lógica de podernos un poco anticipar pues a lo que un atacante podría hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos anticipar si sabemos, ¿no? Que la única manera es entendiendo al atacante? Y el atacante, cuando escribe un malware, cuando escribe un virus, ¿no es cierto? El atacante escribe programas, codifica, ¿no? Entonces una de las maneras de poder ponernos a la altura es también nosotros entendiendo un poco en el lenguaje donde ellos se manejan, que es la parte de la programación. Recuerden que un virus son instrucciones que están previamente establecidas, así como las que tenemos acá, ¿no? Que cuando llegan a un sistema se ejecutan y empiezan a activarse cada una de ellas. Entonces esta parte de la programación es muy importante, como les vuelvo a repetir, ¿no? Porque nos va a dar una apertura, una amplitud con respecto de entender muchas cosas que hoy en día pues las encontramos en la tecnología. Todo lo que nosotros interactuamos son programas. Y los programas son programas, son códigos, son instrucciones.
Y estos programas han sido hechos por personas. Entonces, si nosotros entendemos algo de la programación, porque no estamos estudiando a profundidad, pero si entendemos algo de la programación, podremos entender, ¿no es cierto?, cómo piensa una de estas personas. Ya sea para cometer un delito o para una implementación que haya hecho. Entonces, para poder entender la lógica, es necesario poder ponernos a esa altura. Entonces, es uno de los objetivos que debemos comprender. A ver, hay por aquí un comentario. El antivirus una vez me eliminó un blog de notas porque tenía una serie de instrucciones que no eran virus. Ay, Gabriel, habría que ver qué antivirus fue eso, porque los antivirus blog de notas difícilmente, salvo que sean scripts. Si son scripts, sí, es otra cosa. El Defender. No, lo más probable es que haya sido script. Cuando es un script, ahí sí, pues, ¿no? O sea, cuando es un script, sí, pues es un texto el cual tiene instrucciones. Entonces sí, los antivirus sí, o sea que no creo que haya sido un archivo de texto, porque un archivo de texto difícilmente lo elimina. Pero un archivo de texto que se hace en el blog de notas se puede cambiar la configuración o la extensión para que sea un script. Entonces ese script, los antivirus, ¿no es cierto?, en sus procesos de búsqueda en el sistema sí lo detecta y obviamente lo va a eliminar. Aún así, de repente no haya identificado. Definitivamente ha sido un script, no creo que haya sido un archivo de texto. Bien, chicos, entonces bueno, de eso ya hablaremos un poco más en lo que corresponde a ciberseguridad. Bien, chicos, entonces esto sería pues todo por esta sesión. Y les voy a mandar unos ejercicios para que ustedes los puedan ir haciendo sin límite de tiempo, al menos no para mañana ni para pasado, pero siquiera pues durante este periodo que vamos desarrollando la parte de programación para que ustedes vayan ejercitándose en ese entorno. Bien, chicos, entonces el día de mañana nos estamos reencontrando en nuestras sesiones, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta el día de mañana, 7:45, si es que no hubiese alguna pregunta. Dime, Gabriel. Ah, ok, listo, Gabriel. Listo, nos vemos, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Nos vemos, Andy. Dime, Marco. ¿Mañana vamos a hacer física y matemática? ¿O vamos a hacer No, vamos a hacer ciberseguridad y IT Essential. Lo que estoy viendo es... como son varios cursos, hay veces llevar todos los cursos a la par, muchas veces no nos da mucho tiempo para desarrollar. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, el curso de matemática? Que la clase que hicimos 2 clases, ¿no? 2 clases de matemática. Teníamos pues 40 minutos para las clases y a veces es complicado. Entonces lo que he consultado es de que como tenemos pues hasta el mes de junio, podemos ir de repente terminando IT Essentials, ciberseguridad. Y una vez terminado, en todo ese horario llevaríamos pues tanto matemática como física. Entonces eso nos permitiría pues desarrollar una sesión de 1 hora, hora y media y podemos abordar más temas. Que es lo que lo podemos hacer pues basado en las horas. Entonces mañana vamos a hacer IT Essentials, ciberseguridad y matemática física, como son también cursos cortos, los vamos a hacer una vez terminados estos. ¿Ya? Entonces de esa manera podemos, lo que les decía, ¿no? Dosificar los tiempos para poder ir abordando más temáticas, ¿no? Y tener el tiempo necesario para poder desarrollarlos. Yo creo que... Listo, ya Marco. Listo, chicos. Entonces hasta mañana, nos vemos, jóvenes. Listo, chicos, hasta mañana, nos vemos.